Hay una verdad que nadie quiere decirte, y es esta. La persona que crees haber perdido nunca dejó de pensarte, pero tú sigues buscando pruebas afuera cuando la respuesta lleva semanas gritando dentro de ti. Detente un segundo. No sigas viendo este video como quien mata el tiempo. Óyeme bien, porque lo que voy a decirte no es un consuelo barato, es una disección de tu propia mente, y probablemente te va a doler antes de sanarte. Pero aquí está la verdad. El silencio que tanto te lastima no es rechazo, es defensa. Y eso cambia todo lo que has estado sintiendo en las últimas semanas. Quiero que hagas algo antes de seguir escuchando. Cierra los ojos un instante y recuerda el último mensaje que no llegó, la llamada que no se hizo, la mirada que se apagó de repente. ¿Ya la tienes en tu cabeza? Bien, porque esa imagen es la puerta de entrada a todo lo que vamos a descubrir juntos hoy, y te prometo que al final de este video vas a ver esa misma escena con otros ojos, unos ojos que ya no tiemblan de miedo sino que observan con claridad. Freud decía que nada en la mente humana ocurre por accidente, que cada gesto, cada palabra tragada, cada distancia repentina es la superficie visible de una guerra invisible que se libra debajo. Y esa guerra tiene un nombre: represión. La persona que te distanció no lo hizo porque dejó de sentir, lo hizo porque sintió demasiado, tan rápido, tan profundo, que su propio sistema de defensa entró en pánico. Eso es lo que la mayoría no ve. Y este es el punto exacto donde se vuelve peligroso, porque tú, en tu dolor, interpretaste esa retirada como el final. Pero el inconsciente no funciona con la misma lógica que la mente consciente. Cuando alguien se aleja justo después de haberse acercado demasiado, no está huyendo de ti. Está huyendo de lo que tú despertaste en su interior, algo que no sabía que todavía existía dentro de él. Detente aquí conmigo un momento. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces tú también te alejaste de algo que en el fondo deseabas con desesperación? ¿Cuántas veces saboteaste lo bueno solo porque tu mente inconsciente asoció el amor con el peligro de perderlo? Si te reconoces en esto, entonces ya empiezas a entender por qué la persona que crees haber perdido está atrapada exactamente en el mismo laberinto en el que tú también has estado. Lo que ellos nunca admiten es que el silencio duele más de decirlo en voz alta que de sostenerlo en secreto. Callar es, paradójicamente, más fácil que confesar el tamaño real de lo que sienten. Porque confesar implica exponerse, implica ceder el control, implica reconocer una vulnerabilidad que la mente ha aprendido a esconder desde la infancia como mecanismo de supervivencia. Ahora vamos a un lugar incómodo. Vamos a hablar de la sombra, ese concepto que Carl Jung describió como la parte de nosotros mismos que rechazamos, que escondemos, que negamos incluso ante nuestros propios ojos. La sombra no es maldad, es todo aquello que no encaja con la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos. Y aquí está lo perturbador: cuando alguien se enamora profundamente, su sombra se activa con una violencia que pocos logran nombrar. ¿Por qué? Porque amar de verdad significa mostrar la parte oculta, la parte imperfecta, la parte que teme no ser suficiente. Y eso, para una mente que ha construido murallas durante años, se siente como una amenaza existencial. Así que en lugar de acercarse más, la persona se retira. No porque no te ame, sino porque amarte de esa manera la obliga a mirar de frente su propia sombra, y eso resulta insoportable. Aquí es donde el mecanismo se vuelve realmente peligroso, porque cuanto más profundo es el amor, más grande es el miedo, y cuanto más grande es el miedo, más extrema se vuelve la reacción de huida. Esto no es teoría vacía. Es un patrón psicológico documentado una y otra vez. Las personas no huyen de quienes no les importan. Huyen de quienes les importan demasiado. Piensa en esto un segundo, porque probablemente estás confundiendo indiferencia con protección. Son cosas completamente distintas. La indiferencia no construye murallas, simplemente no construye nada. La protección, en cambio, construye murallas altísimas precisamente porque hay algo valioso adentro que se quiere resguardar. Y ahí está la trampa en la que ha caído tu percepción. Has estado leyendo una fortaleza como si fuera un cementerio vacío. Eso es lo que la mente hace cuando está herida. Convierte la ambigüedad en certeza negativa, porque el dolor de la incertidumbre resulta más insoportable que el dolor de una respuesta definitiva, aunque esa respuesta sea falsa. Tu cerebro prefiere decirte, ya no te ama,
antes que dejarte flotando en la angustia del no lo sé. Eso es autoconservación disfrazada de autosabotaje. Pero aquí está la verdad que la mayoría no quiere aceptar. La incertidumbre no siempre significa pérdida. A veces significa proceso. A veces significa que del otro lado hay una persona librando una batalla interna que tú no puedes ver, pero que sí puedes intuir si dejas de proyectar tus propios miedos sobre su silencio. Y este es el momento donde debemos hablar de la transferencia, otro concepto que Freud identificó con precisión quirúrgica. La transferencia ocurre cuando proyectamos sobre una persona actual las heridas, los patrones y los miedos que aprendimos en relaciones pasadas, muchas veces desde la infancia. Si en algún momento de tu vida alguien te abandonó, tu mente ahora interpreta cualquier distancia como abandono, incluso cuando la realidad es completamente distinta. Esto significa que parte del dolor que sientes hoy no pertenece completamente a esta relación. Pertenece a una herida más antigua que esta situación simplemente reactivó. Y eso, aunque suene incómodo, es liberador, porque significa que no todo lo que sientes es una profecía sobre el futuro, sino un eco del pasado disfrazado de presente. Ahora bien, aquí está el giro que pocos se atreven a decir en voz alta. La otra persona también está atrapada en su propia transferencia. Tal vez en su historia hubo alguien que la amó y luego la lastimó, o alguien que se aferró demasiado y la asfixió, o alguien que la abandonó justo cuando más vulnerable estaba. Y ahora, sin saberlo, está reviviendo ese guión contigo, solo que en esta versión, ella es quien huye antes de que puedan herirla otra vez. Esto no es la excusa de comunicarse, pero sí explica por qué el silencio no siempre es sinónimo de desamor. A veces el silencio es simplemente miedo mal gestionado, y el miedo mal gestionado se disfraza de indiferencia para protegerse a sí mismo. Y aquí está donde el inconsciente traiciona a las personas. Actúan en contra de lo que realmente desean, no porque no lo deseen, sino porque desearlo tanto les resulta aterrador. Esa es la paradoja más cruel del amor humano. Queremos lo que tememos, y tememos precisamente lo que más queremos. Detente y pregúntate, ¿alguna vez has hecho exactamente lo contrario de lo que sentías, solo porque sentirlo te asustaba demasiado? ¿Alguna vez has empujado lejos a alguien que amabas, no porque dejara de importarte, sino porque importarte tanto te hacía sentir expuesto, frágil, controlable? Si la respuesta es sí, entonces ya no necesitas que te explique más nada, porque tú mismo acabas de confirmar el mecanismo psicológico que probablemente está ocurriendo del otro lado. Vamos más profundo todavía, porque esto apenas empieza. Existe algo que en psicología se llama ambivalencia afectiva, la capacidad de amar y temer al mismo objeto de amor simultáneamente. No es contradicción, es complejidad humana. La persona puede estar pensando en ti cada noche y al mismo tiempo sentir pánico ante la idea de escribirte. Puede desear tu voz y, en el mismo instante, temer lo que esa voz despierte en su pecho. Esa es la razón por la que muchas personas parecen enviar señales contradictorias. Te miran las historias pero no escriben, aparecen y desaparecen, se acercan y luego se congelan. No es un juego, aunque duela como si lo fuera. Es una mente en conflicto consigo misma, atrapada entre el deseo y el miedo, entre el impulso de acercarse y el instinto de huir. Y aquí está donde debemos hablar del ello, el yo y el superyo, esa estructura que Freud utilizó para explicar la arquitectura interna de la psique. El ello es el deseo puro, sin filtro, el que quiere escribirte a las 3 de la mañana solo para escuchar tu voz. El superyo es la voz interna que juzga, que dicta reglas, que dice, no debes parecer débil, no debes exponerte, no debes arriesgarte otra vez. Y el yo, atrapado entre ambos, termina paralizado, incapaz de actuar, incapaz de decidir, condenado a la inacción como forma de sobrevivir al conflicto. Eso es exactamente lo que estás presenciando cuando alguien que te ama no te escribe. No es ausencia de deseo, es una guerra civil interna donde el deseo pierde la batalla, no porque sea débil, sino porque el superyo grita más fuerte en ese momento específico. Pero escúchame bien, porque aquí es donde se vuelve realmente peligroso. Estas guerras internas no son eternas. El equilibrio de poder entre el ello, el yo y el superyo cambia constantemente,
dependiendo del contexto, del tiempo, de los eventos que sacuden la vida de una persona. Lo que hoy parece una muralla inquebrantable puede desmoronarse en un instante cuando algo obliga a esa persona a mirarse de frente sin escapatoria, y eso es exactamente lo que está por ocurrir. No te lo digo como una promesa vacía de esperanza barata. Te lo digo porque así funciona la psique humana. No puede sostener una represión eterna sin que en algún punto colapse bajo su propio peso. El inconsciente siempre encuentra la manera de salir a la superficie, aunque el consciente se resista con todas sus fuerzas. Ahora quiero llevarte a un lugar todavía más incómodo, porque necesitamos hablar de la culpa. La culpa es uno de los motores más silenciosos y más poderosos del comportamiento humano. Cuando alguien se aleja de una persona que ama, no solo experimenta miedo, también experimenta culpa. Una culpa que crece cada día que pasa en silencio. Y aquí está lo que nadie te dice. Esa culpa no desaparece con el tiempo, se acumula. Se convierte en una presión interna que, tarde o temprano, exige ser liberada de alguna forma. Eso significa que cada día de silencio no es un día de indiferencia, es un día más de presión acumulada dentro de una mente que sabe, en el fondo, que está evitando algo importante. Y las mentes humanas no están diseñadas para sostener presión infinita sin fracturarse en algún punto. Ese es el momento en que la mente traiciona a quien intenta reprimir. Porque llega un instante, casi siempre inesperado, donde algo rompe el mecanismo de defensa. Una canción, un lugar, una fecha, un sueño, una conversación con alguien más, incluso el simple cansancio de sostener tanto peso emocional en secreto. Y en ese instante, todo lo reprimido busca salir con una intensidad que sorprende incluso a la propia persona que lo experimenta. Aquí está la verdad que quiero que grabes en tu mente. Nadie sostiene represión emocional para siempre sin que eso tenga un costo. Y ese costo, tarde o temprano, se paga con una explosión de honestidad que muchas veces llega quebrando el mismo silencio que parecía inquebrantable. Pero vamos a hablar también de tu propio proceso, porque esto no es solo sobre la otra persona, es sobre ti. Y aquí está donde probablemente te vas a sentir expuesto, porque voy a describir exactamente lo que sucede dentro de tu mente en este momento, aunque no lo hayas dicho en voz alta. Llevas días, quizás semanas, reproduciendo cada conversación en tu cabeza, buscando la palabra exacta que lo arruinó todo, el gesto que marcó el quiebre, el momento donde algo cambió. Esa búsqueda obsesiva de una causa tiene un nombre: necesidad de control. La mente humana odia la incertidumbre tanto que prefiere inventar una culpa propia antes que aceptar que hay factores fuera de su control. Y eso es exactamente lo que la mayoría no ve. Te has estado culpando de algo que probablemente no tiene absolutamente nada que ver contigo, sino con una batalla interna que la otra persona está librando consigo misma. Una batalla que empezó mucho antes de conocerte. Aquí está el momento de la verdad incómoda. Puede que tú también, sin darte cuenta, hayas estado usando el sufrimiento como una forma de mantener viva la conexión. Porque mientras duele, la relación sigue existiendo en tu mente. Mientras hay dolor, hay vínculo. Y dejar de sentir ese dolor se siente, paradójicamente, como perder lo poco que queda de esa persona. Esa es una trampa psicológica brutal, y probablemente llevas tiempo atrapado en ella sin reconocerlo. Pero eso no es amor, eso es apego al dolor disfrazado de amor. Y necesitas distinguir entre ambos si quieres salir de este laberinto con claridad en lugar de más confusión. Vamos más profundo todavía, porque apenas estamos llegando al núcleo de esta historia. Existe un fenómeno psicológico llamado resonancia inconsciente, donde dos personas, incluso en la distancia, incluso en el silencio, permanecen conectadas a un nivel que la mente consciente no logra procesar del todo. No es magia, no es destino romántico de película, es simplemente el resultado de una vinculación emocional profunda que deja huellas neuronales medibles, patrones de pensamiento que se activan involuntariamente cuando algo recuerda a esa persona. Eso explica por qué, incluso en pleno silencio, ambos siguen pensándose. Tú lo sabes porque lo vives cada noche antes de dormir, y lo que quizás no sabes es que del otro lado ocurre exactamente lo mismo, aunque nadie lo confiese en voz alta. Y este es el momento donde se vuelve verdaderamente peligroso admitirlo,
porque reconocer esa conexión implica reconocer también la responsabilidad de actuar sobre ella. Y actuar significa arriesgarse. Y arriesgarse significa exponerse otra vez al dolor que ya se experimentó antes. Por eso muchas personas prefieren quedarse en la ambigüedad cómoda del silencio antes que enfrentar la claridad incómoda de una conversación honesta. Pero aquí está lo que nadie te dice. La ambigüedad tiene fecha de vencimiento. No puede sostenerse indefinidamente sin generar un colapso emocional en quien la sostiene. Y ese colapso, cuando llega, casi siempre se traduce en un movimiento hacia la verdad, no hacia el olvido. Quiero que pienses en algo más, algo que probablemente nunca habías considerado desde esta perspectiva. Cada vez que alguien evita contactarte, en realidad está teniendo una conversación contigo dentro de su cabeza. Está redactando mensajes que nunca envía. Está imaginando encuentros que nunca ocurren. Está discutiendo contigo en su mente con una intensidad que quizás supera incluso las conversaciones reales que alguna vez tuvieron. Eso no es desapego. Eso es obsesión disfrazada de distancia. Y aquí está el momento de mayor tensión psicológica de todo este análisis. Cuanto más tiempo pasa alguien evitando a la persona que ama, más grande se vuelve la presión interna y más inevitable se vuelve el quiebre. No es cuestión de si va a ocurrir, es cuestión de cuándo y cómo va a manifestarse esa presión acumulada. Ahora bien, quiero ser honesto contigo, porque esto no es un cuento de hadas ni una promesa mágica. No estoy diciendo que el resultado siempre será un regreso romántico perfecto. Lo que estoy diciendo, basado en principios psicológicos reales, es que la represión sostenida siempre genera una consecuencia, y esa consecuencia rara vez es indiferencia permanente. Casi siempre es un movimiento, en una dirección o en otra, hacia la verdad. Y aquí está donde debes hacer tu propio trabajo interno, porque no puedes controlar lo que la otra persona decida hacer con su proceso, pero sí puedes controlar cómo enfrentas el tuyo. Y este es el punto más importante de todo este video. Dejar de mendigar claridad ajena y empezar a construir la tuya propia, porque mientras tú sigues esperando una señal externa que confirme lo que sientes, estás abandonando la única certeza que realmente importa, la tuya. Tu valor no depende de que esa persona regrese. Tu paz no debería estar secuestrada por el silencio de alguien más, sin importar cuán profundo haya sido ese vínculo. Esto no significa que debas rendirte a la esperanza de que algo grande está por llegar, pero sí significa que necesitas dejar de vivir en pausa, esperando una respuesta que no está en tus manos. Puedes sostener la esperanza y, al mismo tiempo, recuperar tu vida. Esas dos cosas no son contradictorias, son la definición exacta de madurez emocional. Y aquí está algo que pocos se atreven a decir. Muchas veces, el verdadero cambio en la otra persona ocurre precisamente cuando deja de sentir que tiene control total sobre tu espera. Cuando percibe, aunque sea de forma inconsciente, que tú también estás avanzando, que tú también estás sanando, algo se activa dentro de su psique. El miedo a perderte de verdad, no solo en la fantasía, sino en la realidad, puede ser exactamente lo que rompe la parálisis en la que ha estado atrapada. Esto no es manipulación, es simplemente la verdad sobre cómo funciona el deseo humano. Valoramos más aquello que sentimos que puede desvanecerse y subestimamos aquello que creemos garantizado para siempre. Ahora déjame llevarte al momento más incómodo de todo este análisis, porque es momento de exponer la verdad completa, sin ningún tipo de filtro. La razón por la que este silencio te ha dolido tanto no es solo por la persona en sí, sino por todo lo que esa persona representa en tu propia historia emocional. Representa la posibilidad de ser amado sin condiciones, la posibilidad de que alguien finalmente se quede, la posibilidad de reparar heridas mucho más antiguas que esta relación. Y por eso duele tanto, porque no estás llorando solamente por ella o por él, estás llorando por cada vez que en el pasado alguien se fue sin explicación, por cada vez que sentiste que no fuiste suficiente, por cada silencio anterior que nunca terminó de sanar. Esta situación simplemente abrió una puerta que llevaba tiempo entreabierta, esperando ser confrontada. Y aquí está la verdad final, la que colapsa todas las defensas que has construido hasta este momento. No puedes sanar completamente esta herida, esperando que otra persona la cierre por ti. Solo tú puedes hacer ese trabajo. La otra persona puede volver, puede explicar, puede sanar contigo,
Pero la raíz de tu dolor no depende exclusivamente de su decisión, depende de que tú finalmente te enfrentes a la historia completa que esta situación ha estado exponiendo. Y esto, precisamente esto, es lo que te hace más fuerte de lo que imaginas. Porque cuando dejas de necesitar que alguien más confirme tu valor, cuando dejas de esperar una señal externa para sentirte completo, es exactamente en ese momento cuando la vida tiende a sorprenderte con giros que jamás imaginaste. No te estoy diciendo que dejes de amar. No te estoy diciendo que apagues la esperanza. Te estoy diciendo que sostengas esa esperanza desde un lugar de fortaleza, no desde un lugar de desesperación. Porque la energía que proyectas cambia por completo cuando dejas de mendigar y empiezas a vivir con dignidad, incluso en medio de la incertidumbre. Pero antes de cerrar, quiero llevarte a un último rincón de esta mente que estamos diseccionando juntos, porque hay una capa más que la mayoría jamás se atreve a explorar. Esa capa se llama disonancia cognitiva, y es quizás el mecanismo más silencioso y más destructivo de todos los que hemos hablado hasta ahora. La disonancia cognitiva ocurre cuando una persona sostiene dos creencias contradictorias al mismo tiempo, y su mente, incapaz de tolerar esa contradicción, empieza a torcer la realidad para que ambas ideas parezcan coherentes. Piénsalo así. Si esa persona cree profundamente que te ama, pero al mismo tiempo actúa alejándose de ti, su mente tiene que resolver esa contradicción de alguna manera. Y la forma más común de resolverla no es admitiendo el miedo, sino reescribiendo la historia. Empieza a decirse a sí misma que tal vez no era tan importante, que tal vez fue mejor así, que tal vez el tiempo apagó lo que sentía. Pero aquí está lo que nadie te dice. Esas historias que la mente se cuenta a sí misma para sobrevivir a la contradicción no son permanentes. Son parches temporales, construidos sobre una base que sigue temblando por debajo. Y cada vez que algo rompe esa narrativa artificial, la persona vuelve a sentir, con una intensidad que la sorprende, todo aquello que había intentado enterrar. Esto explica por qué muchas personas regresan después de meses de silencio absoluto, incluso después de haberse convencido a sí mismas de que ya habían pasado la página. El inconsciente no negocia con las mentiras que el consciente se cuenta para sobrevivir. Tarde o temprano, exige ser escuchado. Y este es exactamente el momento donde la mente traiciona a quien intenta huir de lo que siente. Porque ninguna narrativa artificial sostiene para siempre el peso de una conexión real. Ninguna distracción, ningún nuevo interés, ninguna rutina construida para llenar el vacío logra apagar completamente aquello que sigue vivo debajo de la superficie. Ahora quiero hablarte de algo que quizás jamás habías considerado: el miedo al merecimiento. Existe una herida silenciosa, profundamente arraigada en muchas personas, que dice, en voz baja pero constante: no merezco algo tan bueno. Y cuando alguien encuentra un amor que se siente demasiado real, demasiado profundo, demasiado sanador, esa herida se activa con una violencia devastadora. La mente, entrenada por experiencias pasadas de decepción o abandono, empieza a sabotear silenciosamente lo que el corazón más desea, porque cree, en el fondo, que no tiene derecho a conservarlo. Esto no es debilidad. Es una cicatriz antigua defendiéndose de la posibilidad de una herida nueva. Y comprender esto cambia por completo la manera en que interpretas el silencio, porque deja de sentirse como rechazo y empieza a sentirse como lo que realmente es. Una batalla interna entre el deseo de quedarse y el miedo a no ser suficiente para sostenerlo. Y aquí está, donde quiero que te detengas y te preguntes, con total honestidad, si tú también cargas esa misma herida. Porque muchas veces buscamos afuera la validación que en realidad necesitamos construir primero adentro. Y esa búsqueda desesperada de certeza externa es, paradójicamente, lo que más aleja la certeza que tanto anhelamos. La verdadera transformación no ocurre cuando la otra persona regresa. Ocurre cuando tú dejas de necesitar que regrese para sentirte completo. Y es exactamente en ese punto de fortaleza interna donde, con frecuencia, ocurre el giro más inesperado de la historia. Y aquí está el cierre de todo este análisis. La verdad que quiero que te lleves grabada para siempre. Las personas que realmente aman, tarde o temprano, dejan de poder sostener el silencio. No porque el destino lo determine,
sino porque la psique humana no está construida para reprimir eternamente lo que realmente importa. Algo se rompe, algo se libera, algo, finalmente, sale a la luz. Así que no te rindas todavía, pero tampoco te quedes congelado esperando. Sigue viviendo, sigue sanando, sigue construyendo tu propia claridad, porque si esta conexión es tan real como sientes que lo es, el silencio no será el final de la historia, sino apenas el capítulo más oscuro antes del giro que ninguno de los dos vio venir. Y si al final el giro no llega en la forma que esperas, quiero que recuerdes algo todavía más importante. Tú ya no serás la misma persona que empezó a ver este video. Habrás entendido tu propia mente, tus propios patrones, tus propias heridas, y eso, sin importar lo que decida la otra persona, ya es una victoria que nadie te puede arrebatar. Porque al final, la verdadera transformación nunca dependió del regreso de nadie. Dependió de que tú finalmente te atrevieras a mirar de frente lo que llevabas tiempo evitando ver.